Un momento a Él. Exprésale con tus palabras lo que Él significa para ti. Dile, Señor, tú eres todo para mí. Y es hermoso estar contigo, Señor. Es hermoso saber que tú eres el Dios que nos ha sostenido, que nos ha dado fuerzas. Y como Padre amado, has soñado con cada uno de nosotros como hijos e hijas. Tú tienes lo mejor para tu pueblo, Señor. Yo sé que hay palabra de vida eterna para tus hijos, que nos da fuerzas, aliento, consuelo, gracia, bondad. Nos provee todo, Padre mío. Tú conoces la lucha que sostenemos. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Y qué mejor que venir a ti, Señor, y decirte, ayúdanos. Tú eres nuestra fuerza, Señor. En medio de tus hijas y tus hijos, Señor, muchos necesitan de ese aliento de vida. Pues tu palabra dice, Señor, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Padre. Y hoy venimos anhelando de ti, de tu amor, de tu presencia aún más. Quita la fatiga, el cansancio, el dolor, Padre, la angustia, Padre. Y trae paz y gracia a tu pueblo, Señor. Tu Espíritu Santo ministrando, Señor, nuestras vidas, llenándonos de ti, dándonos a beber de tus aguas, Padre, de tu río. Así como lo prometiste, Señor, que por nuestro interior correrían esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, Señor. Eres precioso, eres nuestro amado, eres nuestro todo, Padre. Nos regocijamos en ti, nos alegramos en ti, descansamos en ti, pero también te pedimos que en esta mañana hable en nuestro corazón por tu palabra, Padre. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres para nosotros, Señor. A lo que está escrito en ella, Padre. Como testimonio de tu gloria, de tu presencia, de tu amor y de tu gracia incomparable, Padre. Muchas gracias por amarnos, por mi hermana, por mi hermano, Señor. Que se esfuerzan por estar aquí con nosotros. A través, Señor, también de los medios que nos podemos unir y bendecir a tu pueblo, Padre, y todos juntos proclamar tu grandeza, tu amor, tu misericordia incomparable. Hay reposo en ti, Señor, y lo impartimos sobre tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas. Pueden tomar sus lugares. Qué hermoso sentir esa presencia maravillosa del Señor. Amén. Saber que es el Dios que nos sostiene, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos alienta y definitivamente no hay nada mejor que permanecer en su gracia, en su amor. Doy gracias al Señor por tener a mi hermano Manuel esta mañana, Angeli, les bendecimos y a cada uno de ustedes muchas bendiciones para todos, amén. Seguimos orando por la hermana Raquel, sigue estando muy delicada. Hablamos el jueves con el esposo y supuestamente le tocó llevarla el martes otra vez a la clínica. No han podido controlar sobre todo su tensión arterial y los niveles de azúcar también han estado muy altos. Pero pues seguimos orando por ella, amén. Que Dios restaure sus fuerzas, que sea sobre ella, dirigiéndole así por cada persona que ha estado delicada en salud. Que Dios traiga aliento de vida, fortaleza, ¿no? Creo que todos algo nos duele. Amén. Pero bueno, tenemos un Dios maravilloso que en medio de todas las cosas, Él es nuestro sanador. El Dios que nos ayuda, que nos alienta, que nos fortalece. Y pues bendecimos a todos los hermanos que están unidos. Hay pastores en México que están unidos en diferentes lugares con nosotros antes de empezar ellos las reuniones o después. Ahí es hermoso poder compartir la palabra del Señor con todos, amén. Recordándoles que seguimos el tiempo devocional en la mañana, que transmitimos en vivo por Face. Luego subimos también la enseñanza a través de YouTube, también por la página de Island de Lozada. A veces la paso también por la página de la iglesia. Y la idea es ser edificados, ¿no? También pedimos mucha oración porque
pues necesitamos las fuerzas del Señor, ¿no? Dos figuras que hay en la Biblia que son bien interesantes, o como el búfalo o como las águilas. ¿Sí? Son las dos figuras que son bien interesantes. Pero sí, necesita mucho las oraciones. Hay muchas personas que nos piden oración y que estamos orando también por cada uno de ellos. Algunas las decimos en el momento de oración, sobre todo todos los días a las 6:30 hora de Colombia. Pero también en el privado, ¿no? Tenemos varias peticiones que nos están haciendo y que es importante el poder disfrutar de la fe y la seguridad de que Dios está con nosotros y que no estamos solos. En una u otra forma Dios nos ayuda para seguir adelante, amén, y que nos da la fuerza para hacer todas las cosas. Definitivamente Dios es grande. Hay un tema que quiero compartir, y yo no sé cuántos de ustedes han orado a través del tiempo, la necesidad de un cambio en nuestras vidas. O yo no sé si ustedes están contentos como son. Creo que cada uno, hay una inconformidad aquí adentro que nos dice: Señor, cámbiame, cámbiame. Bueno, hay otra forma de decir también los cambios, ¿no? Y escucho generalmente a veces cuando estamos en consejería o en diferentes espacios, en conversaciones con los hermanos o con las hermanas, es: Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo, cambia al jefe. Y a veces Dios nos cambia de jefe, ¿no? Nos cambia de empresa, pero es igual de chinchoso, dicen algunos, igual de difícil. Y a veces pasamos tiempos diciendo: Señor, cambia la situación, Señor, cambia los gobiernos, Señor, y vienen los cambios y a veces nos dan mejores, a veces nos dan peores, y bueno, y siempre está constantemente esa oración, ¿no? Cámbiame, Señor, cámbiame. Pero he estado pensando, y es parte de lo que quiero compartir: ¿realmente tienen que cambiar los demás o tenemos que cambiar nosotros? Creo que esa es la inquietud que el Señor ha puesto para compartir con ustedes a la luz de la palabra. Por ejemplo, estamos leyendo al iniciar la reunión el Salmo 95. Es un salmo que convoca a la adoración, al agradecimiento al Dios por motivos bien especiales, y repite, me gusta resaltar mucho en la Biblia, especialmente los salmos, que siempre hay un por qué hacer las cosas. No hacemos las cosas porque nos dijeron que teníamos que hacerle así, sino que lo importante en todo es entender y saber por qué hacemos las cosas. Voy a decir algo obvio. Alguien te puede preguntar: ¿y usted por qué desayuna? Bueno, porque es un hábito. ¿Sí? ¿Por qué almuerza? Obvio, porque el cuerpo necesita nutrientes, y bueno, pudiéramos dar toda una explicación. Pero una pregunta más básica es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué reaccionas ante los problemas como reacciona? Hay una frase que me gusta a veces, cuando quiero desconectarme de todo, me gusta a veces leer o ver lo que transmiten a veces del Chavo, ¿no? Hacemos las cosas sin querer, queriendo, ¿sí? Y a veces reaccionamos ante situaciones y como que nos ponemos en automático, ¿sí? Basta que nos froten así. Yo a veces le digo los hermanos Aladino, que si no frotarles tantico y se les sale el genio, ¿sí? Aunque la Biblia dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo, dice seguidamente. Entonces, la pregunta importante que debemos hacernos es: ¿por qué soy como soy? ¿Realmente te has mirado en un espejo y te has visto no la belleza que todavía hay en nosotros, así seamos ya avanzados de edad, sino la belleza espiritual que Dios ha querido insertar en nosotros, la que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta? Tanto que el propósito de Dios para el ser humano, para el hombre, para la mujer, es que volvamos a ser conforme a la imagen y conforme a la semejanza con que fuimos creados, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la meta.
pero también tenemos que evaluarnos qué tanto nosotros hemos avanzado. Es fácil, y cuando hablamos inclusive de reforma, la misma palabra significa volver a dar forma, volver a su estado original. Y algo que Dios está haciendo constantemente, o mejor, nos está pidiendo constantemente a nosotros, el reformarnos. Reformar nuestra vida, dejar de hacer aquello que hacemos que sabe que o nos causa daño a nosotros o le causamos daño a las personas que están a nuestro lado. Hay veces que cuando uno está viendo con personas, uno dice, no, esa persona es así y así me la tengo que aguantar. Pero entonces viene ya el confrontar con nosotros mismos, y tanto que en el mismo pasaje que leíamos en el Salmo 95, y algo que recalcaba en la parte final del versículo 7, le hace una advertencia, inclusive a través de este Salmo, y va unido en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos especialmente lo repite, y él dice, si oyeres hoy su voz, hoy. ¿Qué hiciste con lo que Dios te habló ayer? Con lo que te habló esta semana, con lo que te ha venido hablando, yo no sé de cuánto tiempo atrás. ¿Qué has hecho con eso? Estuve meditando hace poco sobre el Salmo 50 y generalmente me gusta tomar este salmo, porque le está hablando a alguien del pueblo de Dios, pero que tiene corazón malo, y hay una parte del salmo que dice, pero al malo le dijo Dios, ¿qué tienes tú que tomar las palabras en mi boca? Y le da algunas características de lo que hacía esa persona que, conociendo a Dios, hacía lo malo. Se veías al malo, le dice ahí, tú corrías con él. Con tu hermano componía engaño. Y hay una frase que en ese salmo me parece muy confrontante, muy dura, y le dice a esa persona que está reprendiendo, que es parte del pueblo de Dios, le dice, pensabas que yo sería como tú, pero te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. Esa frase, te pondré delante de tus ojos, es una misma expresión que Pablo, que vamos a ver si alcanzamos a compartir hoy, está en el Nuevo Testamento. Y es interesante cuando Dios nos confronta. Es más, para Dios hacernos reaccionar nos mete en situaciones. Y esas situaciones es parte de la disciplina que Dios quiere hacer como a hijos, a hijas que ama a Él con todo el corazón, para que reaccionemos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces los problemas se repiten? Se vuelve un ciclo. Un problema, me aguanto el problema, salgo del problema, veo que vuelve otra vez a formarse el problema y vuelvo otra vez a lo mismo. El Salmo 107 también habla de los ciclos, diferentes ciclos. Y siempre en cada ciclo, no he contado cuántos ciclos menciona ahí el Salmo 107, pero siempre termina, y cuando clamaron a Jehová, Dios les ayudó y los sacó a lugares espaciosos, a ciudad habitable. Y menciona diferentes lugares. Los sanó inclusive cuando estaban enfermos. Hubieron tempestades y Dios mandó la calma y llegaron a tierra seca. Es bonito ese salmo porque menciona diferentes aspectos. Pero en nuestra vida suceden cosas que a veces como que nos acostumbramos. Y ya como que nos aguantamos las situaciones y a veces nosotros comenzamos, y a veces cuando estamos en consejería, especialmente con parejas, siempre ella le echa la culpa a él y él le echa la culpa a ellos. Si hablamos con los hijos, los culpables son los padres. Los padres, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me entiende, es que ellos no conocen el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo totalmente diferente. Pero la respuesta o la pregunta es, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Por eso en la parte final del versículo 7 del Salmo 95 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo, está recordando un hecho del Antiguo Testamento, o especialmente el tiempo en el desierto, donde Dios les hablaba, los corregía, veían casi los juicios de Dios, se componían por un tiempo y volvían a hacer lo mismo. En el libro de Jueces sucede el mismo ciclo, con los libertadores que Dios levantaba. El pueblo se olvidaba de Dios. Lo peor de todo es que al principio de ese precioso libro de los Jueces, está mencionando que se levantó una generación que no conocía a Dios.
Y Dios permitió que en medio de ellos quedaran pueblos que no fueron expulsados de la tierra que Dios les prometió. Y el propósito que dice especialmente en el capítulo 2 del libro de Jueces es que los dejó ahí para mostrarles lo que había en el corazón de ellos. ¿Y cómo lo hacía Dios? Fácil. Dios es muy ingenioso. Venían, los atacaban, les robaban la cosecha, los cultivos, se llevaban esclavos a sus hijos, los ponían a dormir en cavernas, como en el caso de Gedeón, y levantaban, cuando ellos clamaban a Dios y se daban cuenta que se habían alejado de Dios, clamaban a Dios, le levantaban un libertador dentro del mismos pueblo de ellos, pero luego el libertador terminaba, eso fue casi el caso de Gedeón, colocándole otros dioses y volviendo el corazón del pueblo hacia otros dioses, sino a Dios. En otras palabras, la conversión que ellos tenían no les duraba mucho, porque ellos entendían la reprensión y el llamado que Dios les había hecho. Hacían lo correcto delante de Dios. Dios los liberaba, pero no le duraba mucho tiempo. ¿Cuánto nos dura a nosotros una intervención de Dios en nuestra vida? Voy a decir esto. No quiero que lo miren como un castigo para las personas que están enfermas, pero hay procesos. Siempre que estamos orando por un enfermo, me gusta preguntarle, antes de afanarme a reclamar las promesas de Dios que están escritas en la palabra, a preguntarle al Señor, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué está enfermo mi hermano, mi hermana? Señor, revélanos. Hay varias consecuencias. Una, porque no cuidamos el cuerpo. La principal. ¿Sí? No cuidamos el cuerpo. Otro, por simplemente el cuerpo se va enfermando, se va envejeciendo y es un ciclo normal que va pasando en nuestra vida. Todos nos enfermamos. Bueno, yo nunca vi que Jesucristo estuviera y dijeran, hoy Jesús amaneció con dolor de cabeza. Bueno, eso no quedó registrado, ¿no? A lo mejor no. El dolor de cabeza lo causaban los religiosos de la época. Amén. Los discípulos que tantas veces, no sé cuántas veces se rascó la cabeza diciendo, ay, generación incrédula, a veces le decía, ¿hasta cuándo voy a estar con usted? Y a veces como que los cogía. Hubo un momento que le dice, bueno, que ustedes también se quieren ir, como que dice, bueno, espere, ¿consentidos? Eso sí no. Y a veces somos consentidos. A veces nos dice, ay, pastor, nos está hablando muy duro. No soy yo, Dios. Y por amor, Dios al que ama, dice la palabra, disciplina. Y ahí mismo advierte en Hebreos capítulo 12, no menosprecie la disciplina del Señor, porque Él te está tratando como hijo. Si no fuera hijo, y esta es una buena advertencia, simplemente tú haces las cosas contrarias a lo que dice la palabra, y pues Dios no hace nada, y usted piensa que Dios está de acuerdo con lo que está haciendo. Creo que esa es una de las equivocaciones que tenemos. Creo que es una de las partes que inclusive los jóvenes de la generación que se está levantando ahora, los adolescentes, piensan que Dios está de acuerdo con todo lo que están haciendo. Pues como Dios no me dijo nada, y ya mi mamá, mi papá se cansó de decirme que no haga las cosas, pues yo creo que eso está bien. Entonces colocan sus propias normas, pero no van al espejo. No al espejo que está colgado ahí al tocador, o yo no sé dónde tiene usted un espejo que se mira todas las mañanas, si está peinadito, si tiene lagañitas todavía, si... No, ese espejo, al espejo de la palabra de Dios. A la presencia del Espíritu Santo que a través de la palabra te muestra cómo estás. ¿Cuál es la consecuencia de que las promesas de Dios no se están cumpliendo en mi vida? ¿Será que esta advertencia que está diciendo en la parte final del versículo 7 del Salmo 95, que hemos escuchado muchas veces la voz de Dios, dice en el versículo 8, no endurezca el corazón? Y la dureza del corazón viene muchas veces a causa de que no estamos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Ay, es que esta Biblia es anticuada. Es lo que generalmente dice, ¿no? O la acomodamos. La palabra se presta para todos. Por ella justifico todas las cosas. Eso es del Antiguo Testamento. Eso era cuando estaban ahí en el desierto. Eso era el pueblo de Israel que se rebeló contra Dios. Entonces le mandó a los profetas y tuvo que decirle a ellos, porque qué gente tan dura. Y nosotros.
Y justificamos, ¿no? Eso fue Pablo por meterse en problemas, claro, tuvo que, ante leones casi lo devoran, tuvo que tirarse por muros, a veces salía lastimado. Eso era porque no era prudente. Y hay muchas cosas, las justificamos. Varios motivos por enfermedad, uno porque es ciclo normal del cuerpo que se enferma, otro porque no cuidamos nuestro cuerpo. Ya sabemos que hay un alimento que nos hace iba a decir caro, sabemos que nos hace daño, pero a la final lo salimos consumiendo. Otro que a veces no tenemos en cuenta es un tratamiento de Dios para que reaccionemos. No todos los casos son iguales. La gente que sabe interceder, la gente que sabe orar, le pregunta primero a Dios cuáles son las consecuencias de lo que estamos pasando. Tiene que haber las cosas no suceden porque sucedieron. Tiene una raíz. Tiene una raíz. ¿Por qué estoy tan endeudado? ¿Te ha preguntado? Es que ese diablo me robó. ¿Por qué se dejó robar? ¿Ah? Dice papaya, 11º mandamiento, dice, ¿no? No es papaya. Y a veces no supimos administrar. Pero también hay una causa que a veces no tenemos en cuenta en el caso de las enfermedades, y es cuando tomamos la cena del Señor indignamente. Dice ahí la palabra en 1 Corintios, hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y otros duermen. A veces es un sueño espiritual, pero otros han pasado la presencia del Señor. Y lo interesante es que cuando un cristiano pasa la presencia del Señor, no es una muerte. La Biblia dice, duerme, porque un día va a ser despertado. Amén. Pero son consecuencias de no discernir la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, en parte, resumiendo todo lo que hemos perdido nosotros, simplemente es el temor a Dios. El temor a Dios. Por eso es la advertencia que está diciendo aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y presenta unos casos en el Antiguo Testamento, en Meriba, en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Lo que ellos dijeron y pusieron en duda fue la presencia de Dios en medio de ellos. Y le dijeron a Moisés, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Por qué? Porque querían carne. Porque extrañaban la comida de Egipto, del pasado, las fiestas que hacían. Pero se les olvidó el sufrimiento que también estaban teniendo allá. Y a veces, cuando yo era inconverso, ¿sí? Cuando yo tenía todo. ¿Y qué pasó ahora si antes debía estar mejor? Porque eso es lo que nos dice la palabra. Hay algo interno que Dios nos está diciendo, hijo, quiero que te mires al espejo. Y voy a ir al Nuevo Testamento, una palabra que me parece bien interesante, al libro de 2 Corintios, en el capítulo 3. Me fascina este texto, es bien interesante. Capítulo 3. Le vamos a leer a partir del versículo 12. Pablo está hablando de ministros de un nuevo pacto, del nuevo llamamiento que Dios está hablando, tiene como título inclusive en el capítulo 2 termina diciendo triunfantes en Cristo, y hay un versículo que me gusta leer siempre, el versículo 2:14, que dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento. Pero más adelante, en el capítulo 3, versículo 12, hay una así que, teniendo en cuenta todo lo que Dios nos ha dado y lo que Él espera de nosotros, hace unas advertencias bien interesantes. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, de hablar las cosas claras. Y esa franqueza, eso que alguien viene y te dice, oiga, mire, tú estás mal delante de Dios, o viene Dios mismo con su Espíritu Santo y te dice, oiga, tú no has hecho lo que yo te pido que cambies, tú no has cambiado lo que yo te pido que cambies. Eso es hablar con franqueza. Y delante de Dios, Él nos habla con franqueza.
como dijo alguien, Él no se pone con pañitos de agua tibia. Al pan, pan, al vino, vino. Y hay gente que es muy directa. Y a veces nos enojamos con personas que son directas. Solamente que a veces esas personas directas no saben decir las cosas y en lugar de ayudar, lo que hacen es dañar. Lo que hacen es dañar. Por eso está diciendo, así que teniendo tal esperanza de todo lo que Dios nos ha dado, del ministerio que nos ha entregado, usamos de franqueza. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Esto narra un momento en el pueblo de Israel cuando Moisés sube al monte, está 40 días en la presencia del Señor y cuando baja él no se da cuenta que su rostro resplandecía por estar ahí esos 40 días en la presencia del Señor. Y resplandecía de tal modo que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, no podían mirar el rostro de Moisés, entonces les tocó colocarle un velo, porque no aguantaban ver él, porque dice la palabra que aún la misma piel de Moisés fue transformada por estar en la presencia del Señor. Hago un paréntesis, yo digo, aunque no lo está diciendo aquí, ¿cómo se transforma una persona, aún el cuerpo, cuando se permanece en la presencia del Señor? Tal vez algún día, y lo voy a decir con mucho respeto, algún día vas a mirarle la cara a alguien y dice, oiga, usted como que no estuvo en la presencia de Dios, sino en medio de alacranes. Por las reacciones que tienen, ¿no? Sí, y no este desayuno con alacranes porque saca solo veneno. Y a veces se nota la persona que ha estado en la presencia del Señor, amén. Se nota. Y a Moisés el rostro resplandeció. Y a causa de resplandecer el rostro de esos 40 días que estuvo en la presencia del Señor, cuando le dijo, muéstrame tu gloria. Y cuando tuvo una conversación, cuando Moisés le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos mueva a este lugar. Porque Moisés reconoció la importancia de la presencia de Dios. Y de ahí la promesa que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia tiene que traer cambios radicales a nuestra vida, que se van a ver sin necesidad que usted diga, yo soy cristiano. Simplemente, la sola imagen en tu rostro va a reflejar la presencia de Dios. Y si no es la personalidad, no es el cuerpo en sí, los hechos van a hablar más que las palabras. ¿Cómo es que dicen una propaganda de uno de los cafés? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y esa imagen es la que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. De tal manera que podemos decir, ¿qué tanto se refleja la imagen de Dios en nuestra vida? ¿Motiva a otros a ser cristianos? ¿A seguir a Jesús? O dice, ay, no, perdón, ¿cuál es su iglesia? Tal, ay, yo no quiero ir a esa iglesia, porque si así son todos. Cierta ocasión creo que yo les conté una anécdota de un hermano, cuando estábamos aquí arriba en el salón, me lo encontré y estaba buscando un repuesto. Y estaba testificándole a un señor que me estaba ayudando a conseguir los repuestos de un carro, un Daihatsu que tuve, creo que fue el primer carro que yo tuve. Y estaba por ahí en la estanzuela, en el centro, por ahí en la cesta, buscando ese repuesto y de pronto, cuando de pronto pasó un hermano en una bicicleta, y yo, miren, dice que vaya, él asiste a la iglesia. Y él se quedó viendo y me dijo, sí, lo conocemos. ¿Y todos en la iglesia son así? Cuando él me dijo, me hizo esa expresión, yo dije, algo malo han visto en esta persona. Le dije, bueno, van en diferentes niveles. Hay unos que están más consagrados, más cerca al Señor. Hay otros que están en el proceso de cambio, de transformación. Y él se quedó viendo y dijo, porque si todos de su iglesia son como ese Señor, creo que no tienen a Dios. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, ay, hermano, mire, te voy a decir la verdad. Todos los lunes, el viernes, hay una tiendita allí. Él se hace detrás de la puerta. Y desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde tome sus bebidas. Es grosero, es tramposo. Creo que aquí a todo el mundo le debe. Si así son cristianos, qué pena, pero yo no quiero ser como él. Queda uno como, ¿por qué tuve que nombrar a ese hermano? Bueno, no sabía lo que pasaba, ¿no? A veces uno dice, no, tiene que haber dado buen testimonio ahí. Pero uno dice, no,
Definitivamente no. Pasa con muchas personas. Porque hay un velo, y es lo que está diciendo Moisés, hay un velo para que no se fijaran en él. Es lo que está diciendo, porque eso y la misma ley iba a cambiar. Mira el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, es decir, del pueblo de Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que fue el que trajo Moisés, o que vino a través de Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, por Cristo es quitado, el cual por Cristo es quitado. A veces nos quedamos mirando únicamente la palabra. A veces la pelea entre familias cristianas es como esa batalla con espadas, ¿no? Dos personas toman la espada y el uno dice, la Biblia dice que... ¿sí? Y el otro, pero la Biblia también dice, es como ¿quién se deja acusar más por la palabra? Y la defensa es la palabra. Pero también muchas veces la defensa de nosotros con Dios es la palabra. Señor, tu palabra dice que... Y a veces Dios se queda callado y cuando hacemos la pausita nos dice, ¿y ya leíste las condiciones para que se cumpla lo que yo te he prometido? Por ejemplo, un texto dos textos que generalmente yo uso. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es una verdad. Pero espere. Mire el contexto. ¿Por qué lo dijo Pablo? He aprendido a vivir en necesidad y a tener abundancia. Y en todo y por todo estoy contento de tal manera que puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo peor de todo es que ese versículo aplicado en nuestro diario vivir, cuando vienen los problemas difíciles, no está pudiendo con ese problema. Está triste, agobiado, renegando de Dios. ¿Para qué leo más la palabra? ¿Para qué voy más a esa iglesia si a la final todo sucede lo mismo? ¿Para qué sigo orando si a la final nada cambia? Mire cuánto que oro por mis hijos y vea. Mire. Y a veces le dice, vienen personas esas lindas, especiales, que necesitan, ¿para qué sigo orando más por su hijo? Déjelo. Ya es un viejo, suéltalo. Pero los entendidos dicen, nunca soltaré a mis hijos. Porque yo sé que lo que Dios se propuso hacer con ellos lo veré. Y si no lo veo aquí en la tierra, lo voy a ver en el cielo. Pero lo voy a ver. Amén. Es la persistencia. Es la persistencia. Y ese velo que muchas veces tenían los judíos porque veían la ley. Pero el problema con la ley fue que comenzaron a aplicarle la ley, pero ellos no vivían la ley. No la cumplían. Y aparte de esos 12 mandamientos, que al menos fue los que bajó Moisés después en la explicación, y en la aplicación eso se convirtió en una cantidad de mandamientos, que entonces el domingo no podía hacer, el sábado no podían hacer ciertas cosas, y ya impusieron cargas sobre el pueblo, que fue lo que demandó Jesús, que ellos mismos no cumplían, porque el velo, dice aquí la palabra, les quedó puesto, no comprendían el propósito de la ley. No lo comprendían. Así como muchas veces nosotros vamos a la palabra, leemos un texto y uno dice, ay, este texto sí que está bueno para fulano de tal. Yo creo que le cae como anillo al dedo. ¿Sí? Entonces vamos buscando un texto para aplicárselo a los demás. Esto es lo que está diciendo la palabra. Y eso es lo que hacían. Leen, dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Voy a pensar en algo y lo voy a expresar públicamente en un pensamiento que está viniendo a mi corazón. Y es que el propósito de colocar el velo en el rostro de Moisés es porque ellos no aguantaban la presencia de Dios que estaba en Moisés. Entonces, en lugar de hacer lo que hizo Moisés, de acercarse a Dios, ellos pusieron esa barrera, un velo. Tanto que cuando el monte, y Hebreos capítulo 12 lo menciona, cuando el monte está echando humo por la presencia de Dios, porque dice que ni los animales podían acercarse, ellos dijeron, mire, estamos tan asustados que es mejor que hable con Moisés porque nosotros no queremos hablar contigo. Y mucha gente
al sentir esa presencia de Dios, lo que hace es alejarse de Dios. Y más bien, aquí al hermano más espiritual le decimos, pregúntele a Dios. ¿Por qué no te acercas? Y le preguntas tú mismo. Es como cuando los hijos, ¿no? En la casa, ¿no? Hay un hijo que a veces escucha más el padre o la madre y los demás se reúnen. Vaya, dígale a mi papá y pídale permiso y escogen a uno. ¿Sí? Escogen a uno. ¿Sí? Y buscan a alguien que vaya y hable. ¿Sí? A un líder. En la casa hay líderes que se acercan. ¿Por qué no así habla con él con respeto? ¿Cuánto más a Dios? Y siempre dejaron a un intercesor que fue Moisés. El problema fue cuando Moisés faltó. Inclusive cuando le faltaron al respeto a Moisés. Y esto es lo que está denunciando. Versículo 15. Dice, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero también es aplicado a cada uno de nosotros. Hay un velo que cuando vamos a la palabra de Dios, no la comprendemos. Hay gente que ha leído la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, y tienen una buena información de Dios, pero no hay un cambio. Y esto es lo que Pablo está denunciando aquí. ¿Qué tanto efecto produce en ti cuando vas a la palabra? Cuando Dios con todo el corazón le está diciendo, hijo, hija, mira, ese mal genio que tienes no está bien. Pudiéramos hablar mucho, voy a mencionar unos textos que escribí por aquí que me parece bien interesante. Van a la palabra, o vamos a la palabra, me incluyo dentro de ellos, pero como que ese velo que está puesto, simplemente lo obviamos. Y yo no sé cuál es tu reacción a textos como esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, está hablando del perdón. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una semillita por allá que a veces le echamos agüita, a veces la dejamos como que se trata de marchitar, pero cuando se trata de vuelve y brota y como que la podamos, la quitamos, y ahí está esa semillita contra alguien, ¿no? Esa molestia. Pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Esto entre muchas otras cosas. Entre muchas, dice. Porque si perdonáis, creo que está hablando del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. Lástima que no nos enseñaron, sino inclusive en las oraciones cuando me tocaba ir a cumplir penitencias en mi tiempo de buen católico, me ponían a rezar, yo no recuerdo ni cuántos Padres Nuestros, ni alguna penitencia me colocaba el sacerdote, y yo iba y rezaba, pero no nos enseñaron esta partecita del Padre Nuestro, ¿sí? Únicamente la parte que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, sí, rezamos, sí, no la sabemos de memoria, pero hay un velo cuando leemos el Padre Nuestro. Voy a decirlo de esta manera con todo respeto, porque el Padre Nuestro tiene tanto contenido en cada frase que expresa esta hermosa oración, que no la ponemos en cuenta. Pero al final, en el versículo 14 y 15 de ese Padre Nuestro dice, justamente Jesús hizo énfasis en esa partecita de perdonar. Y expresa, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os será perdonada también a vosotros, vuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la condición? Yo perdono y Él me perdona. Es un principio establecido. Ahora, ¿qué pasa si no perdono? Sigue diciendo. Mas, si no perdonáis a los hombres, bueno, voy a incluir las mujeres para que no me decir, no, menos marques a los hombres, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y con la misma persona, nosotros somos, no sé qué palabra usar que no sea tan fuerte, sagaces es la palabra que se me viene. Otro podríamos decir muy entendidos, muy sabios. Porque siempre le buscamos la salida. Bueno, aquí está mencionando a los hombres. Pero con las mujeres no. No, aquí es una palabra genérica que está incluyendo a los hombres y a las mujeres.
Pero la segunda parte quizás, o estos dos versículos, sí que debiéramos tener en cuenta. No sé cómo lo manejamos. Y a veces cuando leo estos versículos, pienso yo, ¿cuántas cosas están acumuladas ahí que no hemos recibido el perdón? Porque nosotros no nos hemos tomado la decisión, porque el perdón es una decisión, así como el amor es una decisión de perdonar. Entonces guardamos ese rencor ahí. Es que a mí no se me olvida lo que me hizo esta persona y apretan los dientes así como que lo estuviera mordiendo y lo estuviera ahí apretado. Es que me hizo tanto daño, es que mi vida está arruinada porque... espere, te voy a decir la verdad según esta escritura. Si estás arruinado no fue por esa persona, sino porque no tomaste la decisión de perdonar. Punto. Esa es la verdad. Y el perdón a veces lo pasamos tan suave, ¿no? Ay, Señor, ¿sabe qué? Perdónale tú porque yo no lo perdono. Ya. Hizo lo de Pilato. Se lavó las manos. Pero es que la palabra es seria. Y no podemos decir, no, eso fue con Moisés, eso fue la ley. No, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y eso debería, si no hay un velo que no nos deja mirar la escritura tal cual es, creo que estamos en serios problemas. Tal vez nos salimos fácil. Voy a decir una salida fácil. No, pastor, pero es que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Espere. Hermanito, te saltaste una partecita. Porque ahí en 1 Juan 1, 8, 1, 9, está diciendo, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, fíjese la condición. Andar en luz, ¿qué es andar en luz? Escudriñando la escritura y mirándonos en ella. ¿Cómo estamos? No cómo está la gente, ¿cómo estoy yo? Si andamos en luz, como Él está en luz, ninguna tiniebla en nosotros, en otra palabra, y tenemos comunión. Yo procuré desde un tiempo atrás no tener resentimiento contra nadie. Si alguien me causa un problema, lo trato. Si uno se hiere, obvio. Somos humanos, esto es carne. Nos molestan comentarios, actitudes. Nos molesta, no vamos a bendecir al ladrón que nos acaba de quitar el reloj, el teléfono y salió corriendo. Tal vez la oración rápida que hacemos como guerreros de Dios, que caiga un rayo y lo parta, Señor. Alguna vez se reían los jóvenes porque yo le dije, si se llevan el celular, pues dele también el cargador. Porque sí. Pero es algo interesante. Lo peor de todo es que dejamos acumular esas cosas. Las vamos acumulando. Se van acumulando. Ay, Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Es la oración más fácil que hacemos. El velo no deja leer textos como estos. No sé qué justificación tenemos cada uno, porque creo que cada uno la puede interpretar como sea. Pero creo que estos dos versículos no tienen interpretación, que están unidas con el Padre Nuestro. Y yo creo que en la confesión de pecados que nos enseñaron en la Iglesia Católica, deben estar incluidos estos. Sí, perdóname, Señor. Dios dice, sí, yo te perdono, pero ponte de acuerdo vaya, pida perdón. Perdónalo. Perdónate a ti mismo. Pero también pídele perdón a porque al final no solamente somos perjudicados nosotros, sino todos los que están alrededor, porque caemos en un espíritu de amargura. Y lo peor que puede hacer es vivir con una persona que viva amargada. Pudiéramos mencionar muchos textos como este. Entonces, al acercarnos a la palabra, vamos con un velo, igual que lo hizo el pueblo de Israel, cuando Moisés tuvo que colocarse el velo, y el velo también está relacionado a la ley que le fue entregada. Entonces ellos se volvieron expertos en interpretar la ley y aplicársela al pueblo. Y mira que Pablo menciona aquí una parte bien interesante. Dice, pero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay una pregunta, no sé por qué mencioné, ahí pudiera bien mencionar un texto de Malaquías, que está hablando inclusive del divorcio.
Y hay varios textos, así que cada uno tiene una manera de interpretarlo de una manera diferente, y el tiempo no nos da para compartir varios textos y que los justificamos nosotros y los ubicamos, ¿no? A ver, ¿está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿A quién se lo dijo? ¿A los judíos o lo está diciendo a la iglesia? Y comenzamos a evadir la palabra de Dios para evadir responsabilidades. Pero lo que está diciendo, ese velo, si te has dado cuenta que hay un velo, por ejemplo, un tema bien álgido que estaba mencionando, el tema del perdón, si es algo que está afectando tu vida, vas a tener que hacer una evaluación de tu vida y preguntarte, oiga, ¿realmente yo soy convertido? O hice como los loritos, esos que me gustan tanto, que se les enseña a hablar, pero ellos hablan, repiten. Pero la palabra que ellos repiten no les causa ningún efecto a su vida. ¿Qué es lo que pasa muchas veces a nosotros? Ay, sí, qué bueno adorar al Señor, qué bueno, es lo canté, lindo. En el momento de oración sentía un momento precioso en la presencia del Señor. Dios tocando el corazón de nosotros. Sí, hijo, hay consolación para ti, estoy contigo, yo te ayudo. Ay, hermoso. Bueno, ahora vamos, venga, examinémonos. ¿Qué estás haciendo con la palabra? Recuerda lo que dice, lo que estamos leyendo en el libro, en el Salmo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. Si Dios te está hablando, en cualquier momento que tú que estás recibiendo una palabra de Dios, ¿qué vas a hacer con la palabra que Dios te está compartiendo hoy? Que se predican en las iglesias, que Dios usa a sus siervos, a sus siervas en los diferentes lugares. Dice, ay, qué hermosa alabanza hubo. ¿Y te habló Dios? No hubo profeta. ¿Perdón? La palabra es la palabra más firme, dice la palabra, que nos habla. Pero nos dice que la forma de quitar ese velo, que la palabra produzca un cuestionamiento o una motivación, voy a decirlo de esa manera, a nuestra vida, es cuando nos convertimos al Señor. Sin conversión no hay revelación. Entonces simplemente la Biblia se convierte en una palabra muerta, en el logos, pero no en el rema. El logos es algo general. La rema es lo que me impacta, lo que produce un cambio. Lo digo, esto es para mí, Señor, yo voy a cambiar. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Cada vez que hay una promesa, ¿y qué tengo que hacer? Por ejemplo, dice la palabra, yo seré tu proveedor. Ay, sí, Señor. Amén, Señor. Tú eres mi proveedor, Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Para que Dios sea mi proveedor. ¿Cuándo se dijo la palabra que Dios era proveedor? ¿Cuál fue el contexto? La Biblia, ¿dónde? ¿Sí? Allá cuando Abraham, Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo. Y le reitera, tu único hijo. Y fue al monte de Dios. El mismo monte donde fue crucificado Jesús. Es bien interesante cuando uno hace la relación. Donde él estuvo dispuesto a entregarle lo que más amaba. Ay. Lo que más amaba. A veces uno dice, Señor, te entrego mi corazón, pero no toques esto. Y creo que ahí es el velo. No toques, Señor, por favor, pero no me va a tocar esto, porque si tú me tocas esto, yo no puedo vivir. Está poniendo otras cosas por encima del mismo Dios. ¿Sabe qué mostró Abraham? Que el primero en su corazón era Dios, aunque anhelaba y oró durante muchos años, 25 años esperando la promesa de un hijo, clamaba por ese hijo porque iba a ser la descendencia, y se lo da a Dios, se goza, crece el niño, ya era un muchacho, y le dice, Señor, entrégamelo, sacrifícalo. ¿Yo sacrificar a mi hijo? Como dicen los santanderianos, mamola. No, ¿por qué? Señor, lo que tú me das no lo pide. Fue el argumento de Jefté en Jueces capítulo 11. No. Y mire, Abraham dijo, Señor, no importa, tú me lo estás pidiendo, porque yo sé que aún de las cenizas, aún de muerto, tú lo vas a levantar. Porque tú le creo a tu palabra, Señor, y no está condicionada a que este niño viva o no viva.
está condicionado a que si tú lo dijiste lo vas a cumplir. Creo que ahí se quita el velo. Y él va y amarra al muchacho, lo coloca sobre el altar que hizo, levantó ya con toda disposición. No vaya a decir, Señor, cuando ya vaya a tocar aquí, entrar, ya Señor, deténgame la mano. No, no. Dios sabía y miró el corazón que le estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Ya a punto de sacrificar. Cuando viene la voz del cielo, detente, Abraham, porque conoció el corazón. Y ahí se presentó Dios como Jireh, porque le dio el cordero para ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿cuál es la condición para que Dios sea Jireh? Señor, quita el velo. Que esté dispuesto o que haya entregado todo al Señor. Que yo me dé cuenta que soy un administrador de todas las cosas que Dios me ha dado. Y cuando Dios me pida lo que más amo, Señor, te lo entrego. Al fin y al cabo, es tuyo. ¿Sabe cuántas cargas se quitan? Muchas. Pero se nos quedó con lo que nacen los niños, y hay una edad de los niños, que todo es mío, 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 mío. ¿No se han dado cuenta? Mío, mío, y que alguien le toque algo, se enoja, se molestan, se tiran al piso, mío, mío, mío. Y eso se nos queda hasta los 90 años, 100 años. Mío, mío. Espere, suyo es del Señor. Señor, gracias por la casa que me diste. Espera, hijo, espere. Te la di para que la ministres. Vive en ella. Y después me entrega cuentas. Señor, mis hijos. Varios del Antiguo Testamento le decía a Dios, son tus hijos. A Moisés le dice, este pueblo que sacaste de Egipto. Y él le dice, Señor, ¿acaso yo los parí? Son tuyos. Porque también yo puedo decir, esta es la iglesia que Dios me ha dado. ¿Cuál? Que Dios me ha dado, es del Señor. Tengo que cuidarla, pero no es mía. Es de Dios. Y el que se debe manifestar en la gloria. Y eso es lo que está diciendo, la conversión. Pero cuando se conviertan, vuelvo al texto del versículo 16 de 1 Corintios 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y cómo se quita ese velo? Es que la palabra es tan perfecta. Mire lo que dice el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Espíritu está con mayúscula, refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Entonces, yo tengo un recorrido muchos años en la iglesia. Hemos cantado ese coro que entonábamos, que salió de este texto, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad. Sí, pero ¿qué tanta libertad? Libertad para brincar, para saltar, para danzar, para llorar, para despelucarse un ratico, o una libertad que te ayuda a quitarse ese velo, que es lo que está diciendo, a tener realmente un cambio, una conversión, donde tu vida comienza a tener un cambio radical de dejar de hacer aquellas cosas que niegan la presencia de Dios, que lees la palabra con un velo porque no le entiendes. Y explíqueme qué es lo que dice. Sí, hay que explicar la palabra. Pero el Espíritu de Dios, más adelante 1 Pedro lo dice, la unción que hay en vosotros trae revelación de la palabra. Y hay algo más que no quiero dejar sin terminar esta mañana. Dice, por tanto, todos nosotros, y esta palabra sí que estudiándola, sí que tocó mi corazón. Estoy leyendo versículo 18 de 2 Corintios capítulo 3. Por tanto, nosotros todos. Ya no están mirando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que lo tomó como base, ni siquiera mirando a Moisés con su velo. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta. ¿Qué significa a cara descubierta? Es ir a la palabra, sin prevenciones, sin condicionamientos, o mejor, ir a la presencia de Dios, o mejor, ir a la presencia del Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, quiero que me hables, quiero estar delante de ti a cara descubierta para que me digas qué cosas hay en mi vida que tengo que cambiar. Eso ir
es ir a cara descubierta. Nosotros difícilmente le abrimos el corazón a una persona, ¿no? Le contamos parte. Y más cuando queremos justificar alguna acción, contamos una parte. Es que fue que me dijo, fue que me golpeó, fue que el fue que. ¿Sí? Fue que. Sí, pero tú no dices, no, yo no, nada. Esa partecita la escondemos. Pero cuando vas a la presencia del Señor, y hay unas palabras aquí bien interesantes, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué miro a cara descubierta? Pero agrega algo más, como en un espejo. ¿Cuál es el espejo? Yo les he venido hablando del espejo, del tocador, el baño, qué sé yo, dónde está el espejo, que te mira tu rostro. Pero hay un espejo al cual nosotros tenemos que ir con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el espejo? La palabra. No vaya, Señor, ¿cuál es la promesa que me vas a dar? Y a veces con los ojitos cerrados y como que buscamos aquí, está, Señor. ¿Sí? Sino a cara descubierta. No tanto, Señor, ¿qué me quieres dar? Sino, ¿qué tengo que cambiar, Señor? Porque yo sé que cambiando, ese velo es quitado y esa transformación vas a traer todo el respaldo de Dios a tu vida. Te va a ayudar a solucionar los problemas que tienes, aunque no va a ser así de una, sino que la transformación va siendo un proceso continuo, un cambio en que cada día seamos de una manera diferente, pero tenemos que ir a cara descubierta, a leer la Biblia, voy a decirlo así, la palabra de Dios a cara descubierta, no con nuestras justificaciones, no buscando culpable. Es que el pastor nunca nos explicó esto. Te acercaste a Dios, tienes al Espíritu Santo. Claro que todos los que han recibido al Señor tienen el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo le permite? O le pide solo dones, talentos, profecías, cosas espectaculares. O le pide, que es me parece la parte más importante del Espíritu Santo en nosotros, que nos reargulle, que nos habla, que nos ministre el amor de Dios, y en ese amor de Dios nos dice, hijo, lo que estás haciendo, cómo estás reaccionando no está bien, cambia tu manera, yo te doy el poder para hacerlo, mira lo que dice mi palabra, mira lo que Dios te está diciendo a través de la palabra, las cosas que tienes que cambiar. Y no vaya con el mensaje a otra persona y dice, mire, la Biblia está diciendo que no haga esto. Bueno, Dios puede utilizar de diferentes formas, porque a veces nos volvemos sordos a la voz del Espíritu Santo. Por tanto nosotros, versículo 18, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados. De gloria en gloria. Cambio, transformación cada día. En la misma imagen, pero como por el Espíritu Santo. Mucha gente ha fracasado en hacer los cambios porque lo han hecho por sus propios esfuerzos. Va a ser un fracaso, no vas a poder, no vas a aguantar. Alguien te va a pisar el callo y te va a sacar ese geniecito que está por ahí guardado. Yo pensé que había cambiado. No, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y a veces Dios nos hace hablar un poquito más de lo que tenemos que hablar. Señor, ayúdame a controlar. Ayúdame a controlar, Señor. Ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, porque esto me está causando daño. Estoy destruyendo mi familia, estoy destruyendo la relación con mis hermanos. La paz se me está quitando en el corazón. No siento que tú estás conmigo, Señor. Y uno de los versículos que yo he tomado para los devocionales de estos días justamente ha sido de Isaías 59. Dios no ha cortado su mano para bendecir, ni ha grabado su oído, ni ha tapado su oído para no oír. Pero lo que ha hecho división entre Dios y nosotros han sido vuestras iniquidades. Estos son bien interesantes. Y esto es lo que está diciendo. Mire, acércate a la palabra cara descubierta. ¿Qué me quieres hablar, Señor, hoy? Y te va a hablar muchas de las cosas que están aquí internas. No las justifique. Pésalas, pero pésalas en la presencia del Señor. De pronto tiene una persona, un mentor, una persona de confianza y le dice, ¿tú crees que debo cambiar mi genio? Uno se da cuenta, pero a veces uno lo justifica.
O no sea, o estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. ¿Sí? Sí, cámbialo. ¿Y cómo hago? Dígale al Espíritu Santo, conviértase al Señor primero. Deje de hacer lo que estaba haciendo, esa es la conversión. Deje de hacer lo que estaba haciendo y comienza a hacer las cosas de otra manera diferente. Deja que el amor de Dios brote en ti. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y vas a quedar sorprendido. Permítanme, voy a leer, no lo voy a explicar, los 2 versículos del capítulo 4 de 2 Corintios. Creo que ahí hay mucha respuesta. Por lo cual, o sea, está hablando del espejo, de la presencia, de quitar el velo, de la conversión al Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios, que es lo que necesitamos, que hemos recibido. ¿Quién no ha recibido misericordia? Todos. ¿Qué pasa? Entendiendo esa misericordia de Dios que nos ha tolerado así como hemos sido hasta hoy, no desmayamos. Por eso dice, vuelvo al texto de el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. Reconozca que está haciendo lo malo, dígale, Señor, ayúdame a cambiar. Y lo va a hacer por el Espíritu Santo. No desmayamos. Y está hablando, no está diciendo, Señor, no va a desmayar a causa del mal genio de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo. No está diciendo esa la palabra. Más bien de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y dale gracias a Dios por la misericordia que han tenido de nosotros. No solamente Dios, sino la persona que están a nuestro lado, que nos han tolerado. Realmente no lo merecemos. Y hay gente que explota, no aguanta más, justamente porque la misericordia del hombre es tan corta. Pero la misericordia de Dios, por eso Jeremías dice en el capítulo 3 de Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque cada día fueron nuevas sus misericordias. Y es la verdad. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. No desmayamos, pero hace algo. Versículo 2. Antes bien, en esa transformación, en ese mirarse al espejo, en esa guía del Espíritu Santo, en ese persistir y decir, Señor, yo sé que lo que has iniciado en mí no lo has terminado y me vas a ayudar para cambiar. Antes bien, renunciando a lo oculto. Una persona que ha sido transformada o renuncia a lo oculto. ¿Qué hace cuando está solo? Cuando está sola, en tu habitación. ¿Qué haces? Es que ahí nadie me ve. ¿Seguro? Dios está mirando. Y sobre todo, no solamente porque Dios está mirando, sino el daño que te está causando a ti mismo, a ti misma. Las redes sociales son buenas, pero bien administradas. Y al fin y al cabo, que tenemos que rendirle cuentas es a Dios. Y Él dice, mire, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Porque quedan mirando a cara descubierta, no andando con astucia, ni adulterando la palabra, que es en lo que nos volvemos expertos. El Señor sabe cómo soy yo y Él me perdona. A mayor pecado, más gracia, es el término de algunas corrientes. Y no es así, no es así, Dios no perdona así, sino que por la manifestación de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la palabra escrita. La manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Qué es lo que está diciendo esta última parte que sí lo voy a explicar? No necesita usted decir, no, es que yo he cambiado. No, las acciones que otros ven que tú haces, te das cuenta que en ti ha habido un cambio, una transformación. Y eso va a motivar a las personas que están a nuestro lado a cambiar. Porque renace en ti una autoridad, que es la misma autoridad que Dios le dio al hombre en Génesis, de señorear sobre todas las cosas. Hasta los animales se alinean contigo. Hasta los perritos les sale batiendo la cola así por muy enojados que estén. ¿Sí? No es lo grueso que tú hables ni lo duro que hables, sino la autoridad que te embiste el caminar en la presencia de Dios.
y en todo tu ser, tus acciones, tus palabras, tu manera de hacer las cosas, y en la bendición que Dios añade en todo lo que emprenda, se va a ver manifiesta la gloria de Dios. Y por eso está diciendo, mire, recomendándonos, dice, sino que recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y luego hay otras palabras que son bien interesantes, que sigue hablando del velo. Y sobre todo en la incredulidad. Dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El versículo 4, un versículo que me fascina. Pero quiero concluir diciéndoles, hermanos, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Qué cambio necesitamos hacer? Ya la gente nos aguanta como somos y porque ya somos así, para no tener problema con nosotros, mejor no nos dicen nada. Ya, mejor no le digo nada porque me responde con 2 piedras. No, Dios te está hablando. Te seguirá hablando por amor a ti. Por cambiar tu ambiente, para que vivieras en una verdadera paz. Pero sobre todo que para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Para que otros vean y les testifique en la conciencia de ellos de que la gloria de Dios está en ti. No tienes que ir con cartas de recomendación, y Pablo lo dice en otro texto, sino que el ministerio que le ha sido entregado es leída por todos los hombres, dice en la primera carta. Somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. ¿Cómo leen esas cartas? Por las actitudes, por las acciones y por lo que nosotros hacemos. Tal vez vamos a tener que ir al momento como Jesús llevó a los apóstoles, que les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 16? ¿Qué dice la gente? Bueno, están diciendo que usted es un profeta, que usted es Jeremías, que usted es Elías, que es uno de los profetas, y luego se queda viéndolo a usted, a ellos y dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Te atreverías a preguntarle a alguien? ¿Por qué te conocen? Ay, yo conozco a la hermana Juliana de tal por el mal genio que mantiene. Ups. O no, conozco a Leona de tal, ay, tiene un amor, tiene una paciencia, tiene una paz. Y así no hable palabra, hay algo que ministra mi corazón. Una ministración que no necesita ni siquiera orar, porque la sola presencia de Dios que está en esa persona trae paz a las personas que están a ese lugar. Hasta los demonios se rebotan. ¿No es lo que le pasaba con Jesús? Él no decía, llega a Gadara, no echando fuera demonios, pero aparece un endemoniado. Y le dice, ¿usted qué viene a hacer? ¿Nos viene a juzgar antes de tiempo? Y él no dijo nada. Y a veces te vas a sorprender porque dices, pero yo no he hecho nada. Espere que hay un demonio que está ahí. Vaya, dígale que se vaya. Ni le grite, dígale que se vaya. Que se vaya. Y va a haber paz en esa casa. Amén. Va a haber paz. Y no es una oración de reprensión. Sí, hay que orar, hay que reprender, y estoy de acuerdo con todo eso. Hay momentos de hacer guerra espiritual. Pero lo que más autoridad te va a dar es que vayas a la palabra, en la unción del Espíritu Santo, a cara descubierta. Señor, si tienes que hablarme hoy algo, háblame. Háblame, Señor. Pero permítame también, Señor, entrar a tu presencia y conocer todas las cosas. Amén. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos? Y le decimos, Padre, gracias porque yo sé que esta palabra nos habla, nos toca. Tú estás siendo amoroso, misericordioso con nosotros. Nos das de tu paz, de tu amor, de tu gracia infinita, de tu amor incomparable, de tu paz infinita que nos alienta, que nos dirige, que nos da fuerzas. Y yo sé que tú nos estás tocando la puerta de nuestro corazón, Señor. Tal vez no hemos sido el tipo de personas que tú has esperado que seamos, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que con tu Espíritu Santo nos siga hablando y nos dé la capacidad de reconocer, de convertirnos realmente a ti, Padre. De ir a cara descubierta delante de tu presencia y escuchar, Padre mío, todas aquellas cosas que estás interesado en que nosotros cambiemos, transformemos, Señor. Que traiga paz a nuestro corazón, que se quite todo impedimento que haya, Padre mío, para recibir el cumplimiento de todas las promesas que tú has tenido para con nosotros. Yo bendigo a tu pueblo, Padre.
Ministrale de tu palabra, de tu paz, de tu Santo Espíritu, Señor. Con esta palabra, Señor, y con la dirección y con todo lo que vas a hacer en estos días en nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, porque quizás hemos caído en tiempos de religiosidad, Padre, de justificación de acciones, Padre. Pero que tú en tu palabra, Señor, nunca vas a estar de acuerdo con nuestros conceptos, sino con lo que tú dejaste escrito, Padre. Gracias por mi hermano, por mi hermana, por cada familia, por cada vida, Padre. Les bendecimos desde este lugar e invocamos tu nombre sobre ellos para que sean restaurados, levantados, testigos tuyos, Señor, de tu poder y tu gloria ante naciones, ante gobernantes, ante familias, Padre, ante todos aquellos, Señor, que tú has dispuesto que seamos los transmisores de tu gloria, de tu paz y de tu bendición. Te alabo y te bendigo, mi Rey soberano, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, adelante. Dios está contigo. Permita que esta semana sea una semana de victoria. Muchas bendiciones para todos.